salía del trono de Dios, y ese era un río de vida. Dice, y me llevó para cruzar el río, y el agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 100 codos, y el agua me llegaba a las rodillas. Entonces midió otros 100 codos, y el agua me llegaba, dice, hasta los lomos, un poquito más arriba de la cintura. Y midió otros 1000 codos, y el río ya no se podía pasar sino a nado. Dios lleva al profeta a 4 niveles de su vida espiritual. Pero lo importante aquí es que inmediatamente que el profeta llegaba a un nivel o alcanzaba un nivel, ya estaba pensando en brincar al siguiente nivel, al segundo. Y cuando llegaba al segundo nivel, ya estaba pensando en el tercer nivel. Este es el pensamiento que nosotros como iglesia debemos de tener, de llegar a un nivel y estar pensando inmediatamente en subir al siguiente nivel. Somos una iglesia, hermano, de 36 años. Ya pasamos nuestra edad de bebés, de niñez, de adolescencia, de juventud. Y creo que hoy estamos en nuestra etapa o nuestro nivel de madurez. Todas las iglesias, todas, deben de estar buscando, hermano, llegar a la madurez espiritual que Dios requiere o que Dios pide de todas las iglesias. Esta noche, hermano, quiero que aprendamos cómo es que los ministerios de las diferentes iglesias, y en particular me refiero a la iglesia de Benecer, porque aquí estamos, cómo es necesario que los ministerios de nuestra iglesia estén buscando o estemos buscando brincar hacia el siguiente nivel. No que las cosas estén mal. Hermano, de verdad, hemos sido una iglesia que ha inspirado a otras iglesias y a otros ministerios. De verdad. Cuando han venido, hermano, de verdad que se van inspirados, se llevan algo de los ministerios y de la iglesia en este lugar. Hemos sido una iglesia que hemos tenido un desarrollo sano. No han faltado los problemas como todas las iglesias que están compuestas por hombres y mujeres con carácter humano que comete errores. Pero hermano, las cosas las hemos hecho bien. Hemos tenido un desarrollo sano hasta llegar a la edad de 36 años. Pero no es suficiente. Y nunca será suficiente hasta que Cristo venga por su iglesia. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar trabajando y tenemos que estar esforzándonos todos, porque no es trabajo solamente del pastor y del ministerio de la iglesia, sino que es un trabajo en conjunto, como dice la palabra. Tenemos que estar trabajando y tenemos que estar esforzándonos todos para seguir caminando como iglesia y estar llegando al siguiente nivel. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A qué se refería el escritor de los Hebreos acerca de esto? Porque en el contexto de versículos anteriores está explicándole a la iglesia el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y cómo a través de esto, de este, trae redención a toda la humanidad a través de su sacrificio. Es una doctrina fundamental y es un rudimento para la iglesia. Pero el que escribió la epístola a los Hebreos escribía a esta iglesia y decía: acerca
del ministerio sacerdotal de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, tengo mucho que decirles, pero es difícil explicarles a ustedes por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta epístola a los hebreos, dicen los teólogos, que lo más seguro es que era dirigida a una congregación de hebreos que estaba en Roma y que se habían estancado, que no podían avanzar, se habían quedado en la doctrina fundamental, en los primeros rudimentos y no avanzaban. Dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Y esta porción en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, porque lo que oyen les entra por un oído y les sale por el otro. Así dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Os habéis hecho tardos para oír, y más claro la Biblia Nueva Versión Internacional, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Así estaba esta iglesia, por eso no avanzaba. Escuchaba, pero nada se le quedaba. Escuchaba y eran enseñados, pero nada practicaban. Porque debiendo de ser ya maestros, hablar, hermano, de que deben de ser ya maestros, entonces se habla o entendemos que era un periodo de tiempo considerable. Yo no sé en cuánto tiempo se forme un maestro, pero yo creo que tienen que pasar años para que se forme un maestro de la palabra del Señor. Entonces yo creo que había pasado un tiempo considerable en donde ya deberían de ser maestros. Dice, pero después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Señor. Se les tenía que volver a enseñar el ministerio sacerdotal de Cristo, su sacrificio en la cruz, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, son los primeros rudimentos. Y esta iglesia, con ya mucho tiempo de estar establecida, seguía en eso. No, es necesario crecer, es necesario pasar al siguiente nivel. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La leche, el biberón, algunos hasta chupón, porque a veces se le engañan con el chupón, para que ya no le el chupón, ni le sale leche, ni tiene nada, pero entonces, hermano, por eso eran engañados muchos, porque eran bebés, no entendían muchas cosas, todavía estaban participando de la leche. Bien, la palabra del Señor, los diferentes ministerios la enseñamos, y algunos hacen referencia a algunos temas difíciles de explicar y difíciles de entender, como un banquete o como un corte de carne muy fino. Pero los bebés que quieren leche no pueden digerir un buen corte de carne, no lo pueden digerir, no lo pueden entender. Eso pasaba en esta iglesia, pura lechita. Y yo quiero leche, y chillaban y hacían berrinche, y si les querían dar un paquete de carne, no querían su leche. Eran expertos, eran bebés espirituales. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y ya se lo digo en la mañana, los niños piensan como niños, hablan como niños, actúan como niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, los que son niños espirituales no pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo, porque eso se tiene que ejercitar, es decir, estar poniéndolo en práctica. Pero ellos, como les dije en un principio, escuchaban pero no hacían nada, escuchaban y se les olvidaba, les enseñaban y salían y ya se les olvidaba todo, no lo practicaban, no lo ponían en práctica. Entonces sus sentidos no estaban ejercitados, sus
sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales, su oído espiritual, el tacto espiritual, el olfato espiritual, el gusto espiritual, no estaba ejercitado. Por eso seguían siendo niños espirituales y no tenían nada de discernimiento espiritual. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿será fácilmente engañado por otros maestros que enseñen cosas que no tengan una base bíblica? ¿O aquí se les está enseñando de tal manera que usted está madurando en la palabra del Señor y que ya no es fácilmente engañado? ¿A usted le engañarán fácilmente? ¿Por qué? Porque se le está enseñando la palabra. Porque cuando fue necesario se le dio leche. Y los que vienen llegando en su momento también se les da leche, pero llega el momento en que tienen que desarrollar y crecer, y entonces se les da el alimento sólido para que ya no sean niños espirituales y no sean engañados y tengan ese discernimiento espiritual y sus sentidos espirituales bien ejercitados. Entonces, esta iglesia que estaba en Roma era un mal ejemplo. El apóstol Pablo dice que probablemente él escribió esta carta por el carácter en que está escrita. No es seguro, pero dicen que probablemente. Y entonces el escritor va a la iglesia y les dice: ¿cómo es posible que ustedes sigan siendo niños espirituales? ¿Dónde está el ministerio? ¿Cómo les están enseñando? ¿Qué están haciendo? Hermano, quiero que aprendamos esta noche. En la medida en que el ministerio o los ministerios de la iglesia estén brincando al siguiente nivel, en esa medida la iglesia estará yendo al siguiente nivel. No que los diferentes ministerios restauren o santifiquen, esto lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa a los diferentes ministerios con la gracia, con los dones y con la unción para estar enseñando a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que hace todo, pero el Espíritu Santo usa a hombres y mujeres apartados para el ministerio, para estar enseñando y edificando y llevando a la madurez a la iglesia. Es como, hermanos, si la iglesia, y que esto lo hemos mencionado también muchas veces, como si la iglesia fuera un jardín lleno de flores y de árboles, y hay un jardinero que es Dios, y ese jardinero tiene una manguera para regar el jardín. La manguera somos, hermanos, los que enseñamos el ministerio, somos la manguera, y de esa manguera va a salir tu agua. El agua es el Espíritu Santo. Dios te usa nada más como un ducto, como una manguera para que estés enseñando, pero el Espíritu Santo es el que está transformando las vidas. El Espíritu Santo es el que está restaurando. El Espíritu Santo es el que está santificando. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en tu corazón, en tu vida, para que entiendas que es menester y que es necesario ir al siguiente nivel. Entonces, como ministerio, como los diferentes ministerios de la iglesia, maestros, predicadores, músicos, diáconos, presidentes, directores, tesoreros, secretarios, todos los del ministerio, tenemos que estar buscando ir al siguiente nivel. Dentro de lo que es el ministerio hay quienes son regulares, y los regulares son aquellos que están dentro del ministerio, pero que lo hacen solamente por cumplir. Es que soy maestro y tengo que ir a dar clase. Pues, aunque sea, les doy esto, y pues hay que el Espíritu Santo les haga entender. Claro que el Espíritu Santo nos hace entender, y claro que el Espíritu Santo nos revela la palabra, pero hay una responsabilidad de aquel que está enseñando, de prepararse, de buscar, de aprender, hermano, de tener su material para estar aprendiendo. Tiene que tener gracia de Dios, tiene que tener la unción de Dios, tiene que desarrollarse los dones de Dios. Hay una responsabilidad del ministerio, pero hay muchos que solamente lo hacen por cumplir. Esos son los regulares.
Hay unos que son buenos en su ministerio, porque esos ya brincaron al siguiente nivel. Hay más responsabilidad, hay más compromiso. De alguna manera entienden su responsabilidad con Dios y con los que les están oyendo. Pero hay otro nivel de bueno a excelente. Hermano, estaría yo pidiendo mucho que dijera yo que el ministerio de la iglesia tiene que ser un ministerio excelente. Podemos lograr, hermano, ser un ministerio excelente. Un ministerio excelente, un maestro excelente, un predicador excelente es aquel que inspira a otros, que en su desarrollo como ministerio, en su enseñanza como ministerio, en su ministrar lo que Dios le ha dado, hace efecto en los corazones, inspira a otros a ser como Él, inspira a otros a tener lo que Él tiene, cada quien en su diferente carácter, porque no podemos ser iguales todos, pero sí hay gente que inspira. El apóstol Pablo era un hombre que inspiraba a mucha gente y querían ser como él, y al presente quisiéramos ser como el apóstol Pablo, porque era un hombre excelente en su ministerio, en todo, era nombrado y le decían, hermano, el hombre de hierro y de terciopelo, porque cuando era necesario era recio, era fuerte, hermano, contra aquellos maestros que enseñaban mal, y cuando alguien necesitaba el cariño y el amor, él lo mostraba como un hombre de terciopelo. En su ministerio era un hombre excelente y ha sido el teólogo más grande que se ha levantado en el cristianismo, y es un hombre que inspira. ¿Acaso el apóstol Pablo es diferente a nosotros? ¿Tiene otro Dios? No, nosotros tenemos el mismo Dios y debemos buscar la excelencia para inspirar a otros y levantar a otros ministerios. Los pastores levantan a otros pastores, los predicadores otros predicadores, los maestros otros maestros. Porque de alguna manera, hermano, los que tenemos responsabilidad de enseñar, también formamos carácter en los que nos oyen. Y hoy me recordé de una vez que fui a predicar a una iglesia, y el pastor me dijo: cuando te veo a ti, parece que estoy viendo al pastor Jonathan, porque creo que hasta caminas como él, hablas como él y te mueves como él. 30 años, una vida completa al lado de este hombre. Claro que se forma un carácter, hermano. Claro que se forma un carácter. Claro que hay inspiración para querer decir: yo quisiera cantar como él. Yo no canto en ningún lado, ¿va? Pero hay una inspiración en los que tienen un ministerio de excelencia, hermano. Busca la excelencia. Músicos, busquen la excelencia. La plataforma no es para exhibirse, la plataforma es para ministrar la alabanza, adorar a Dios y llevar a la iglesia a una adoración a Dios, y llevar a la iglesia a que se llene del amor y de la presencia de Dios. Por eso los cantos tienen que estar impregnados de la palabra del Señor. Por eso los cantos tienen que llevar, hermano, en su letra la palabra del Señor, porque a través de los cantos también la gente es transformada, porque también, hermano, el Espíritu Santo se mueve en la alabanza, y los músicos busquen, porque los músicos, la excelencia de su ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso digo, en la medida en que el ministerio esté aplicando al siguiente nivel, la iglesia estará aplicando al siguiente nivel, porque es un trabajo, es una tarea de
La palabra perfeccionar aquí no quiere decir sin error. La palabra perfeccionar viene del griego catartizo, y que los griegos, hermano, su lenguaje es muy rico y es muy vasto, y hermano, para cada situación tienen una palabra específica. Es un lenguaje muy, muy rico. Y miren, aquí la palabra perfeccionar es catartizo, y los griegos en la arquitectura la usaban para restaurar paredes. Catartizo en la arquitectura era restaurar paredes. En cocina era comida lista para ser ingerida. Farmacéuticamente se consideraba perfecta una poción que hubiera sanado a un enfermo. En medicina, esto llamó, hermano, mucho la atención. En medicina, catartizo era colocar en su lugar un hueso roto, restaurarle para que funcionara y dejarlo listo para que fuese útil. Entonces, el ministerio tiene la tarea de parte de Dios de ministrar a las personas para que sean restauradas, para que sean sanadas, para que sean libertadas por el Espíritu Santo, y entonces sean útiles en la obra del Señor. Por eso la responsabilidad, hermano, tan grande y tan fuerte si tú eres parte del ministerio de la iglesia. En el uso naval era la preparación de un barco para ir a la batalla. Y tenemos batallas, hermano. En la pesca, término empleado para remendar una red. En educación, se refería a un maestro que preparaba a un niño para la edad adulta. Maestras de niños, preparen bien a esos niños para la edad adulta, porque lo que ustedes les enseñen a esa edad se les va a quedar en su corazón. Yo guardo las enseñanzas desde mi niñez de mis maestros que me enseñaban el arca de Noé y la historia de Job y el diluvio, y Sansón, no podía faltar la historia de Sansón, y todas esas historias bíblicas, hermano, yo las guardo en mi corazón. Y también a mis maestros de cuando yo era un niño, aunque no era cristiano, mi mamá no me dejaba ir al templo, pero yo iba, pero no me consideraba cristiano porque yo iba a la iglesia católica, hice mi primera comunión y todo lo que hacen, pero iba al templo también, y me enseñaban de niño. Yo lo guardo en mi corazón. Esto es un efecto positivo en mi corazón, en mi vida, y al presente sigue siendo de bendición para mi vida. Entonces, la palabra catartizo es preparar a los niños para la edad adulta. En política, restaurar facciones contrarias y llevarlas a la unidad. En la unidad, hermano, tenemos que estar buscando el siguiente nivel. Entonces, los ministerios tienen que catartizar a los que les escuchan. Estoy yendo, hermano, un poco rápido porque me falta un poco, y por eso estoy yendo un poco rápido, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? Edificación quiere decir levantar, restaurar o construir una casa o un edificio. Y entonces el ministerio tiene la tarea de estar edificando las vidas de todos aquellos que les escuchan, y de esta manera ellos puedan llegar al siguiente nivel junto con el ministerio. Edificación, construir, infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. La piedad es todo aquello que nos lleva a Dios.
Cuando venimos a la iglesia, cuando cantamos, cuando oramos, cuando somos buenos esposos, buenos padres, todo eso es la piedad. Ajá. Cuando ayudamos a la gente, todo eso es piedad. Y virtud, la virtud es, hermano, autoridad moral. Cuando tú puedes corregir el error de la otra persona porque tú no lo estás cometiendo. Cuando tú puedes decirle, hermano, usted tiene que diezmar. Si tú lo estás haciendo, tienes autoridad moral, hay virtud en ti. Pero si no lo estás haciendo y le dices al hermano, hermano, usted tiene que diezmar, entonces estás siendo hipócrita, no hay virtud en ti. Primero saca la viga de tu ojo para que saques la paja de tu hermano. Eso es edificación. Instrucción completa que recibe una persona o una iglesia sobre las cosas divinas para ser formado en carácter, en amor, en fe, en esperanza y en santidad. Esa es la edificación. Estar formando un carácter de piedad y de virtud, un carácter de amor, un carácter de fe, un carácter de esperanza y un carácter de santidad en los que te escuchan. Es una tarea, hermano, ardua, maestro, predicador, músico y todos los que son del ministerio. Es una tarea ardua, pero es una tarea, hermano, que se disfruta. Es una tarea de bendición. Permítame tantito porque tengo aquí un relajo. Sí, como hermano, no soy muy hábil para esto de las computadoras. Dice después, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? La unidad de la fe es la unidad teológica, la unidad doctrinal, pero no solamente es eso, es la unidad que tenemos que tener en amor. Es la unidad que tenemos que tener, hermano, en compañerismo. Y lo dice el mismo apóstol Pablo en el versículo 1 al 6 de Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esta es la unidad, hermano, que está pidiendo Dios y que nosotros como iglesia tenemos que estar practicando juntos, unidos, en amor. Ya no hay tiempo, hermano, de resentimientos, ya no hay tiempo de amarguras, ya no hay tiempo de rencores, ya no hay tiempo de falta de perdón. Hoy es un tiempo en el cual nos tenemos que unir en fe. Tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, pero también dice aquí, tenemos que estar unidos en amor, en el vínculo de la paz. Tenemos nosotros que practicar, hermano, el amor. Se nos enseñó en la mañana, el amor es Jorge, el amor ágape. Es un amor, hermano, que nos lleva a tener una unidad, hermano, que nadie puede romper. Es necesaria esta unidad, es necesario el amor, es necesario que estemos caminando juntos en este salto o en este brinco o en este subir, hermano, al siguiente nivel. A un varón perfecto. ¿Qué significa que nosotros tenemos que llegar a un varón perfecto? Varón perfecto, plena madurez
espiritual en Cristo, restaurados y útiles. Entonces, ¿qué es un varón perfecto? No es aquel que no comete errores, incluye también a la mujer, a la varona. No es no cometer errores, es tener plena madurez espiritual en Cristo, restaurados y útiles. Y después dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe? A mí mucho tiempo me costó, hermano, entender a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo decía, ahí el apóstol Pablo como que, no, si ya está exigiendo demasiado, ya, pues casi quiere que seamos como Cristo, ¿no? Como que a la estatura, como dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me costó mucho trabajo entender esto. Casi yo decía, no, pues es que no se puede ser como Cristo. Es imposible, Él es Dios. Como muchos piensan hoy, pues Él era Dios, que fácil morir en la cruz. Él era Dios, si quería sentir dolor, si no. Lo que no entienden es que la humanidad perfecta, completa y plena en Cristo se manifestó en la cruz del Calvario y sintió dolor. Y entonces, hermano, al estar estudiando, ya desde algunos años lo entendí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es vivir una vida cristiana íntegra, auténtica y moldeada por Cristo. Se lo repito, hermano, que también el nivel está alto, ¿sí? El nivel está alto, pero ¿lo podemos alcanzar o no lo podemos alcanzar? Dígame usted. Mire, si usted ahorita dice que no, entonces tengo que predicar porque, pues entonces, la Biblia, entonces es una mentira. Ajá. Si usted me dice, no se puede. Pero si la Biblia lo dice, Dios que inspiró la Biblia, lo dejó aquí, y Él dice que podemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, vivir una vida cristiana íntegra, auténtica y moldeada por Cristo, es porque esto se puede lograr. El siguiente nivel, una vida íntegra, una vida cristiana íntegra, auténtica, moldeada por Cristo. ¿Cómo es moldeada por Cristo? Moldeada por la palabra, moldeada por el Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de pecado y que redarguye nuestro corazón todo el tiempo. Él es el que nos alerta, Él es el que nos dice, eso no lo hagas, eso no lo debes de hacer, y es el que nos está moldeando. Entonces, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es vivir una vida íntegra, una vida cristiana íntegra, auténtica y moldeada por Cristo. Pero esto es una tarea, hermano, en conjunto de toda la iglesia, de todos nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y aquí la palabra cabeza, del griego kefale, quiere decir el que controla todo. ¿Sí? Sí saben que el cerebro, la cabeza, ¿verdad? Y la palabra kefale quiere decir cerebro, del griego. Entonces el cerebro, nuestro cerebro controla todo. Si mi cerebro dice, cierra y abre tu mano, lo hace la mano. Entonces, Cristo, la cabeza, el cerebro de la iglesia, es el que nos ordena y el que nos dice qué hacer. De quien todo el cuerpo, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez, la palabra amor.
ministerio tiene que brincar al siguiente nivel para que la iglesia esté brincando al siguiente nivel. Repito, el ministerio no restaura, el ministerio no santifica, el ministerio, o los hombres que están en el ministerio, no santifican, no transforman. Termino con esto, le ilustro lo que hace el ministerio. Yo voy con él, lo voy a agarrar un ejemplo porque está aquí adelante, si no está detrás y agarro otro. El ministerio ve a un hombre necesitado, yo veo a un hombre necesitado. Usted necesita restauración y yo conozco a alguien que lo puede restaurar. ¿Quiere que le ayude? A que ese al que conozco le puede restaurar. Lo llevamos a la gente, lo llevamos con Dios, hermano. Es lo que hacen los hombres y mujeres de Dios. Y aquí está Dios. Y le decimos: Dios, en nuestra oración, aquí está este hombre necesitado de ti. Necesita restauración. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y lo dejamos con Dios. Y Dios comienza a tratar con él. Y Dios comienza a hacer la obra transformadora. Y cuando Dios termina con él, otra vez el hombre regresa a su lugar transformado, restaurado. Pero escuche, el ministerio no lo dejamos así, sino que estamos pendiente. ¿Cómo vas? ¿Qué más necesitas? ¿Quieres que ore Dios por ti? ¿Quieres que le pida a Dios por ti? ¿Quieres que te enseñe la palabra para que tú después la enseñes a otros? Esa es la tarea del ministerio. Y Dios hará la obra y Dios nos llevará al siguiente nivel. Estoy seguro que Dios nos llevará a cosas más grandes y cosas extraordinarias. A nosotros, como iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana Ebenezer en San Pedro Jalustón. Dios nos llevará a cosas más grandes y extraordinarias, pero es necesario